¿Está listo? Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16. Y vamos a trabajar meditando en la palabra del Señor un momento. Amén. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco este escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra,
prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Inclina tu rostro. Padre, te ruego, Señor, que tomes el control total de este tiempo y que le des a tu palabra sentido para nuestro corazón. Da el mensaje correcto a cada uno de nosotros y háblanos conforme a nuestra necesidad de ti, conforme, Señor, a lo que necesitamos en este momento, en este tiempo, para esta hora, en este día. Dios, abre nuestro entendimiento y que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He comenzado a platicarles hace 2 semanas. La semana pasada no pude compartir el mensaje, pero hemos comenzado a platicar acerca de la unción al trono. Y cuando hablamos acerca de la unción al trono y nos enfocamos en la vida de David, hay características de David que van a de alguna manera van a darnos un panorama claro y preciso de la forma en que Dios se mueve cuando Dios escoge a alguien. De la misma manera, esta historia que está ligada a la historia de Saúl, porque la historia de David está completamente ligada a la historia de Saúl, dado que David tenía aproximadamente unos 17 años cuando es ungido como príncipe, como dice el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Cuando Dios escoge a David, envía a Samuel a ungirlo como príncipe, esto es, a hacerlo parte de la realeza para que pueda subir al reino. ¿Ok? Entonces, Dios nunca va a brincar una parte del proceso para poder hacernos llegar de manera inmediata. Dios siempre va a respetar los pasos que Él quiere tomar en cada proceso. Jamás Dios va simplemente a tomar a alguien y lo va a colocar solamente porque a Dios se le ocurrió, sin que éste haya vivido cada etapa del proceso que lo va a llevar ahí. Y aunque algunas veces nos parezca que Dios lo hace de inmediato, Dios previamente ha trabajado con esa persona. Te lo explico de la siguiente manera. Es como cuando en nuestra etapa de niñez o de juventud, cuando no estamos listos para una responsabilidad mayor, algunos de ustedes tuvieron que vivir la experiencia de cuidar de sus hermanos y quizás no estaban listos para esa responsabilidad a esa corta edad. Sin embargo, el vivir una situación los llevó a desarrollar esa capacidad. ¿Me explico? Entonces, desarrollaste esta capacidad y cuando de repente Dios te hace el llamado y Dios te coloca en un lugar de responsabilidad, y que quizás llegaste tú a la iglesia hace 3 meses y Dios ya te colocó en ese lugar de responsabilidad, no es que Dios no te haya procesado, sino que viviste un proceso años atrás que te hace apto para lo que Dios quiere hacer en el momento. Pero no es que Dios esté brincando pasos, sino que Dios previamente ya preparó tu vida para ese momento. ¿Me explico? Es exactamente lo que Dios está haciendo con David. Dios no se va a brincar ningún paso del proceso de David,
Sin embargo, Dios siempre trata de que todo se cumpla tal como Él quiere, y Dios no va a colocar nunca a nadie en un lugar de honor sin haberlo tratado, sin haberlo pasado por ese proceso, porque antes de colocarte en un lugar de honor, lo que Dios necesita saber de nosotros es exactamente lo que la Escritura dice. Dios honra a los que le honran. ¿Qué tanto podemos honrar a Dios para ser colocados en un lugar de honra? Así que Dios nunca va a poner a nadie que no sabe honrar. ¿Ok? Una de las características que tiene David y que Dios mismo describe de David es: yo encontré a alguien que va a hacer todo lo que yo le pida. Y esa característica en David lo hace un hombre de honor, un hombre de honra. Porque alguien que sabe honrar, dígalo conmigo, alguien que sabe honrar es alguien que sabe obedecer. Pero alguien que no sabe obedecer no es alguien que sepa honrar, no sabe de honra. Porque la primer característica de la honra tiene que ver con la obediencia. La honra no es negociable en ninguna de sus facetas. Y cuando digo facetas me refiero a la honra a la autoridad, a la honra a los padres, a la honra a cualquier persona que merezca la honra. Esta no es negociable. Esto es algo que tenemos que entregar porque es una orden divina, un mandato divino, y que no está ligado a nada que nos beneficie a nosotros, sino simplemente a esa actitud que debemos de tomar de ser gente de honra o ser gente de honor. ¿Okay? En un ejército, un soldado no honra a su superior porque le caiga bien. Lo honra porque es una persona de honor, de respeto, por el simple hecho de tener un rango más alto que él, merece la honra o el honor. Así que lo que Dios va a tratar con David es todo un proceso que tiene que vivir, que lo tiene que desintoxicar de todo lo que está alrededor de él. Porque de acuerdo a la descripción de Samuel, de los hijos de Isaí, aún a pesar de tener una buena apariencia, de ser hombres de guerra, de tener características especiales o ideales, según la descripción de Samuel, de los 3 primeros hijos de Isaí, describe que eran gente de guerra, gente de honor, gente de respeto, que quizás entendían una parte de esto, pero de acuerdo a la Escritura, dice que Dios dijo de ellos que Él estaba viendo su corazón y que su apariencia por fuera era distinta a lo que había por dentro en el corazón. Así que podemos tener una respuesta aparente de alguien cuando en realidad en su corazón está sucediendo todo lo contrario. Y esto suele ser muy común. Suele ser muy común que la gente pueda acercarse y creer que está haciendo lo correcto y pensar que están siendo gente de honra o de honor, cuando la realidad es que dentro de su corazón están persiguiendo un interés que va más allá de la honra o el honor. Es algo más o menos como cuando el hijo quiere un permiso. ¿Qué hace el hijo que quiere un permiso y que sabe que es difícil que se lo den? ¿Ah? ¿Cómo se porta esa semana ese hijo o esa hija? ¿Okay? Porque nada más hablamos de los hijos. Bueno, en general hablamos de los hijos. Sea hijo o hija. ¿Qué hace esa semana? Están muy hacendosos. Ya, habló Jesse, y eso que se ven muy tranquilos esos dos. Están muy
hacendosos, están muy tranquilos, hasta aparentan ser muy obedientes, y lo dije correctamente, dije aparentan, porque la realidad es que hay gente que vive conflictos con los hijos y solo en cierto momento obtienen una reacción de aparente obediencia, porque le quieren hacer creer a sus padres que están haciendo las cosas bien, cuando lejos de estar honrando una autoridad en su interior, están persiguiendo un beneficio. Este no es el caso de David. Porque si fuera el caso de David, David habría llegado con una actitud diferente ante Samuel, o quizás habría llegado quejándose de que nadie le ayuda. Tiene 7 hermanos y él es el único que cuida las ovejas de su padre. Y la actitud de David al regresar de cuidar las ovejas de su padre no es una actitud de queja. La primera característica por la que Dios escoge a alguien es porque ese alguien ha aprendido a obedecer donde nadie lo ve. Porque David no tiene más que los ojos de las ovejas, y de modo que una oveja se queje, ¿verdad? Me golpeó, ¿no? Pues no se podía, ¿no? Me regañó. No había una oveja que pudiera quejarse de David. Pero por todo lo contrario, David era tan dedicado a lo que hacía, tan obediente. Les dije la semana pasada, estoy solamente recapitulando un poco para entrar a lo que quiero enseñarte hoy. Que la primera característica es que Dios espera que cuides bien algo que no es tuyo para poderte entregar algo mucho mayor o algo mucho más grande. ¿Ok? Entonces, cuando aprendes a cuidar lo que no es tuyo, como si fuera tuyo, entonces tienes la capacidad de poder crecer y de poder recibir una responsabilidad mayor de la cual tú vas a poder disfrutar. Y aunque esta venga del cielo, tú la puedes administrar libremente. ¿Ok? Lo pongo en palabras más sencillas. Dios no puede enriquecer a alguien, Dios no puede darle riqueza a alguien que no ha sabido cuidar lo que no es suyo. ¿Ok? Porque cuando tenga aquello que siente que le pertenece, va a terminar destruyéndolo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con la vida de Saúl? El pueblo pedía un rey y Dios les dio un rey. Ellos quisieron escogerlo, escogieron a Saúl y Dios dijo, ok, este es el que quieren, ese les doy. Ajá. No sé si te ha pasado alguna vez que de repente tus hijos te dicen, ¿puedo hacer esto? Y tú les dices, no. Y luego otra vez, y principalmente cuando están pequeños, y vuelve a insistir, pero es que yo quiero hacerlo. No, es que no, y no juegues con eso, y no juegues con eso. Y de repente a los 10 minutos se desaparece, hay un silencio profundo en la casa y a lo lejos se escucha un grito, ¡ah! Y te das cuenta que el niño le metió el dedo a la aspiradora o le puso el dedo a la plancha o la prendió o hizo algo o metió un tenedor en el contacto o lo que sea. ¿Ok? O metió el dedo en un agujero y se le quedó atorado. Eso suele ser muy común. Pero de alguna manera siempre obtuvo un no. Pero cuando es insistente este asunto de pedir algo que nosotros queremos y que aunque Dios intenta protegernos, insistimos en ello, llega un punto en el que Dios dice, ok. Y después Dios tiene que venir a sanar una herida.
Una herida que debió ser evitada, una herida que no tiene razón de ser, una herida que fue provocada por una actitud de desobediencia, una herida que no debió de aparecer ahí, pero que ahora implica no solamente un daño para el que está herido, sino un daño para todos los que están alrededor. Y cuando nosotros actuamos basados en nuestra necedad, después de recibir un no, es entonces cuando Dios puede ver nuestra capacidad de obedecer. Porque la desobediencia se puede disfrazar de muchas maneras. Por ejemplo, la gente cree que obedece porque tiene una perspectiva diferente de hacer las cosas, y cuando se le da una instrucción, la hace conforme a lo que él quiere y no conforme a la instrucción que se le dio. Y eso califica como desobediencia. Es una obediencia fuera de foco, mal enfocada. Tienes una visión diferente y lo quieres hacer como tú dices. Otra cosa que califica como desobediencia es cuando tomamos la actitud de decir, pues no estoy de acuerdo, pero ok. No califica como obediencia, y no califica como obediencia porque de alguna manera tú no te estás responsabilizando a hacer porque lo entendiste, sino por una obligación que te pesa. ¿Sí me explico? Les hago una pregunta muy sencilla. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando le piden a alguien que haga algo, ese alguien lo haga de mala gana? ¿A cuántos de ustedes les gusta eso? ¿Ah? De repente le pides a uno de tus hijos, tráeme esto, y el hijo, ¿ah? ¿A cuántos les gusta esa actitud? O de repente alguien, no sé, vas a un restaurante, imagina este cuadro. No sé si a alguien le haya pasado aquí, pero imagina este cuadro. Imaginemos algo así, porque esto es más fácil y la gente se indigna más rápido cuando sucede esto. De repente llegas a un restaurante, pides tu comida y de repente llega el mesero con tu comida, ¿ok? Y de repente cuando llega con tu comida, nada más te avienta el plato ahí, ¿ok? No pregunta de quién es, estás sentado con 3 personas más de tu familia, no pregunta nada, simplemente deja el plato en la mesa. Y se da la media vuelta y se va. ¿Tú qué pensarías de ese mesero? Lo primero que pensarías es: no merece que le dé propina. Para los que son codos, eso pensaron. No merece que le dé propina. ¿Qué clase de atención? Y para los que hacen más drama, en ese momento inmediatamente dirían: oye, disculpa, ¿le puedes hablar al gerente? ¿Ah? A la gente que le gusta la bronca, los problemas y el drama, inmediatamente dirían: disculpa, ¿le puedes hablar al gerente? Y hablarían con el gerente acerca de la actitud de ese mesero. ¿Ok? Pues nosotros somos ese mesero. Nosotros somos ese mesero al cual Dios le ha dado órdenes de hacer ciertas cosas, y muchas de esas cosas las hemos tomado con una actitud equivocada y pensamos que servirle a otros es denigrante. Y quizás tú digas: no, yo nunca he pensado eso. Tus actitudes demuestran lo que realmente hay en tu corazón. Imagina que hay una convocatoria de hacer evangelismo. ¿Estás listo para servir el plato fuerte a la mesa? ¿Cuántos meseros acuden al llamado? ¿Cuántos estamos honrando el llamado? ¿Y cuántos lo estamos sirviendo de mala gana?
Así que David representa esa parte de tener la actitud correcta y de saber que la indicación que Dios le dé, Él la va a llevar a cabo al pie de la letra, porque así es como Dios habla de David. Y entonces tenemos la primera parte de la historia de David, que después de ser ungido, que después de que Samuel llega a casa de su padre Isaí, después de que lo encuentra, la tarea que Dios encomienda a David es cumplir con tareas pequeñas mientras desarrolla una identidad espiritual más fuerte y desarrolla un espíritu de mansedumbre que lo haga saberse toda su vida como un siervo. Porque hasta ese momento lo que David cuida parece ser parte de su herencia, así que pudiésemos llegar a pensar que David lo está cuidando porque de alguna manera ahí está obteniendo algún beneficio. Pero Dios lo va a llevar a hacer algo mucho más grande y mucho más diferente, donde quizás no esté obteniendo beneficio alguno, donde simplemente es una orden real que le dice: tráiganme a David, el hijo de Isaí de Belén, tráiganmelo porque lo necesito ahora para que me sirva a mí. Y te digo esto porque un rey tenía la capacidad de simplemente dar una orden independientemente de quién fueras, y tú tenías que acatar la orden. Esta orden no implicaba que se te iba a remunerar o que se te iba a pagar por el servicio que tú dieras. Simplemente tenías que seguirla, porque si tú no seguías una orden real, eras digno de muerte. La honra no es negociable. ¿Sí te das cuenta? Entonces tú te das cuenta que David desde el principio ha entendido que la honra no es negociable, porque obedece primero a su padre, aún a pesar del menosprecio, del desprecio de su propia casa, del desprecio de sus hermanos, y de que 7 hermanos no sean capaces de ayudarle a uno a cuidar las ovejas de su padre. Esa es una visión clara de cómo a veces Dios nos lleva a edificar algo, aunque no veamos con claridad, o aunque no veamos que haya alguien más con nosotros. Si Dios te llamó a edificar, es porque Él está contigo y no necesitas rodearte de nadie más hasta que Él determine que es el momento de hacerlo. Así que aún a pesar de que no hubiese nadie a tu alrededor, si recibes una instrucción de parte de Dios, y aquí viene lo interesante, las instrucciones de parte de Dios tienen la capacidad de nunca infringir los principios que Él mismo estableció. Nunca infringen los principios que Él mismo estableció. ¿Ok? Dios no va a pedirte algo que despierte rencillas entre los demás. No lo va a hacer. A menos que las rencillas se traten del resultado que Dios espera de tu vida. Pero eso es muy diferente. ¿Ok? Cuando Jesús dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan, se refiere a que previamente has estado haciendo la voluntad de Dios y no hay nada que te señale. Cuando hay algo que te señala, estás fuera de la voluntad. ¿Queda claro? Así que yo encuentro algunas características en esta parte de la historia de David, de las cuales quiero hablarte. Versículo 18 del capítulo que leímos describe algunas características importantes que hoy quiero platicarte en nuestra segunda parte de la unción al trono. Y hay un criado que describe a David. Y me encanta la descripción de este criado acerca de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo que he visto a un hijo
de Isaí de Belén. La primera cosa que quiero enseñarte hoy, hablando de la unción al trono, es que cuando Dios escoge a alguien, lo va a escoger porque previamente esa persona ha dado testimonio con su vida misma y no solo con sus palabras. Dile al que está a tu lado, ¿qué ve la gente en ti? Y cuando hablo de la gente no me refiero a ciertas personas porque somos buenos para calificarnos a nosotros mismos. Tomamos lo que la gente dice bien de nosotros, ¿no? Somos buenos para tomar lo que la gente habla bien de nosotros. Pero ¿por qué no tomamos todos los comentarios alrededor de nosotros y principalmente de quienes pueden vernos constantemente? ¿Qué ve la gente de ti? Porque ese es el verdadero testimonio. El verdadero testimonio no tiene que ver con lo que tú puedas contar. Tiene que ver con lo que otros pueden contar de ti. ¿Ok? Así que hay alguien, y por eso se llama testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿Ah? Es algo que a alguien le consta. ¿De acuerdo? Si hay un accidente y usted no lo ve, ¿usted puede ser testigo? ¿Qué tiene que haber sucedido? Tiene que haber estado parado en el lugar donde sucedió todo para poder decir, yo lo vi, ¿ah? Yo estuve ahí. Y de repente ese testimonio puede verse mezclado con ciertas exageraciones que las personas pueden ponerle. ¿Ok? Pero cuando hay un testimonio genuino, no necesitas exagerarle a nada. Simplemente te enfocas en decir lo que a ti te consta. Y ese es un testimonio real. Cuando tú vas de testigo en un juicio, te leen algunas cosas interesantes e importantes que necesitas saber. Y una de ellas es que tú juras o te hacen juramentar que lo que estás diciendo es verdad. ¿Ok? Y que en caso de no decirla, ¿qué te dicen? ¿Eh? Así de sencillo. En caso de no de estar diciendo la verdad, usted es acreedor a un delito. Usted está cometiendo un delito que se llama falsedad de testimonio. Entonces, si ante la ley terrenal existe un delito que se llama falsedad de testimonio, y la ley proviene de la ley de Dios, ¿cómo crees que sea esta cuestión del testimonio en el cielo? ¿Por qué crees que Pablo resalte que teniendo alrededor de nosotros una tan grande nube de testigos, deberíamos de cuidar nuestra salvación tan grande? ¿Por qué razón crees que se enfoque en el testimonio? Porque esta parte del testimonio es importante para cumplir nuestro llamado. Esta parte del testimonio tiene que ver con las cosas que yo hago y cómo yo soy delante de los ojos de los demás. Y esto tiene que ver con que tú y yo seamos genuinos. Dile al que está a tu lado, tú necesitas ser genuino, no necesitas aparentar nada. Y aquí quiero explicar este punto de la genuinidad, porque hay gente que confunde ser genuino con hablar de más. La genuinidad tiene que ver con saber qué decir y qué no decir.
Y ahí es donde entra otro punto que se llama prudencia. Porque hay gente que a nombre de llamarse transparentes o genuinos, hieren el corazón de alguien más. ¿Ah? Imagínate que la esposa sale, te modela el vestido y te dice, ¿cómo me veo, mi amor? ¿Qué diría alguien genuino? A ver, quiero meterlos en problemas. ¿Verdad, mi amor? Sale y te modela. ¿Y qué le dices? ¿Ah? ¿Se acuerdan de un comercial que salía la chica y le decía, ¿cómo me veo? ¿O cómo se me ve? Y el chavo pensaba en un pollo, y la chica se convertía en un pollo. ¿No se acuerdan de ese comercial? ¿Sí? Y luego le decía, ¿qué? Bueno, hagan más o menos de cuenta que sucede así con las mujeres, ¿no? O no sé si han visto un meme donde llega la esposa y le agarra la panza al esposo y le dice, uy, la lonjita, que no sé qué. Y luego otro día sale el esposo y está la esposa en la cocina y llega y le agarra la lonjita y la esposa se pone toda histérica. ¿Por qué me estás agarrando ahí? Tú no me tienes que estar. Pero mi amor, estoy jugando así como tú juegas conmigo. No, a mí no me andes agarrando la lonja. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero hay gente que a nombre de querer ser genuinos, se convierten en personas hirientes. ¿Ok? Y ser genuino no tiene que ver con herir. Ser genuino tiene que ver con saber elegir las palabras correctas para decirlas en el momento correcto, de la manera correcta, para que no provoques una herida que no debe de suceder. Y entonces, volvemos al testimonio. Esto nada más es para que entendamos con claridad el testimonio. El testimonio tiene que ver con aquello que nosotros dejamos ver ante los ojos de los demás. ¿Ok? Tiene que ver con aquello que la gente puede vivir junto a ti. Con aquello que la gente puede percibir de ti. Con aquello que la gente puede experimentar contigo. ¿Ok? Le voy a poner otro ejemplo para que le quede todavía más claro. En una ocasión estaba caminando con unos muchachos de un instituto bíblico X. Íbamos caminando, cotorreando, y de repente entre todo el cotorreo, ahí se empezó a escuchar entre las pláticas, y sí, güey, y sí, güey, y sí, y entonces yo empecé a buscar de dónde provenía esa voz, y dije, a ver, y entonces llegamos a los tacos y paramos y le dije, a ver, vengo escuchando desde hace 10 minutos a alguien que usa el prefijo ue. Y todos dijeron, no, yo no soy. No, yo no. No, ¿cómo crees? Evidentemente yo sabía y conocía, la voz era muy particular. Entonces, simplemente le di la oportunidad, como Dios en el huerto a Adán, de decir, aquí estoy, me estoy escondiendo, soy yo. ¿Ok? Entonces les di la oportunidad y nadie reconoció, y entonces lo llamé aparte y le dije, es el sonido de tu voz el que está, dice y dice esta pequeña palabrita. Y eso me dice a mí que estás batallando con algo en tu vida, que son estas palabras. Agachó la cabeza y me dijo, no, sí, pastor, es que pues yo me junto con puros amigos así, y es que ellos hablan así, que no sé qué, y pues es que, perdóneme, es que cuando me siento en confianza, y dije, ok, ya salió el peine. Tenemos un problema que ya sabemos que existe, pero tratamos de ocultarlo en lugar de resolverlo.
y solo lo saco cuando me siento en. Entonces, delante de Dios estamos ocultando una cuestión en la cual no estamos siendo genuinos ante Dios, y evidentemente si no lo somos ante Dios, que todo lo sabe, ¿cómo seremos genuinos ante la gente? Que es fácil de engañar. Hola. Así que la gente siempre trata de moverse de acuerdo a sus motivaciones y trata de actuar de acuerdo a las intenciones de su corazón. Este asunto de que este siervo describa a David se vuelve todavía más interesante. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Que sabe qué? Así que este hombre muy probablemente era testigo de la forma en que David tocaba, porque quizás esto se vuelve todavía más interesante, porque si este siervo lo ha visto tocar, quiere decir que este siervo quizás constantemente pasaba por donde David cuidaba las ovejas de su padre. Quizás era alguien que comúnmente él saludaba. O quizás era alguien que comúnmente se sentaba a escondidas a ver la vida de David y desde lejos escuchaba cómo David cantaba y tocaba el arpa. Porque él es testigo de que David lo sabe hacer. Sabe tocar y es que valiente y vigoroso. ¿Y qué? A ver, esto es algo fuera de lo normal. Porque David jamás ha estado en una guerra. Pero ¿te acuerdas a David describiendo sus credenciales con Saúl? Entonces tenemos a un testigo que muy probablemente vio a David correr tras un león o tras un oso y recuperar la oveja. Hay un testigo que lo vio. Porque hay alguien que está diciendo que David es valiente, vigoroso y es un hombre de guerra. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué es? Entonces encontramos a alguien que no solamente conoce a David de lejos. Estamos hablando que la persona que está platicando de David es alguien que se relaciona con David porque lo ha escuchado hablar y sabe que David es prudente para decir las cosas y que muy probablemente sabe utilizar las palabras correctas. Así que la característica para que Dios pueda promoverte para llegar a un lugar de más alto grado o rango, o para que Dios pueda usar tu vida a su servicio como un verdadero siervo de Dios, es que, número uno, necesitas tener buen testimonio. Número dos, necesitas ser valiente. Necesitas tener la capacidad de ser alguien de guerra. Y para ser valiente o alguien de guerra, se necesita tener en claro a quién le sirves. Si tú no conoces a quién le sirves, tú no te puedes convertir en hombre de guerra. David sabe a quién le sirve, porque a pesar de no ser parte del ejército, alguien da testimonio que es un hombre de guerra. Así que el primer ejército al que David le sirve es el ejército de Dios. Nadie puede dar testimonio de David como hombre de guerra porque David nunca ha estado en la guerra. Es un muchacho de 17 años. Nunca ha participado en una pelea en la guerra. Pero hay alguien que da testimonio que es un hombre de guerra. Y si alguien da testimonio que es un hombre de guerra, es porque lo ha visto cómo se comporta, cómo cuida lo que no es de él, cómo
Él sabe hacer las cosas de manera correcta y sobre todo el honor que él persigue, porque para alguien que diga que él es hombre de guerra es porque él ha demostrado hacer las cosas por honor, por honra. Los guerreros se mueven por la honra, por el honor. Y cuando llega la parte de que él es prudente en sus palabras, es porque David sabe utilizar las palabras correctas. Y luego este hombre también describe que David es hermoso. Pero este hombre no está hablando de las características solamente físicas de David, que lo hacen ver hermoso, porque es rubio, de ojos muy hermosos, describe la escritura. Este hombre está hablando más a profundidad del carácter de David. Dile al que está a tu lado, si quieres ser promovido por Dios, necesitas buen testimonio, ser alguien de honor, ser valiente, tener vigor. Quiero hacer un paréntesis aquí en el vigor, porque la gente cree que servir a Dios es como venir un día a trabajar y ya serví a Dios. O sea, ¿sabes qué significa tener vigor? Que siempre estés bien puesto para hacer las cosas. Eso es alguien que tiene vigor. ¿Ah? Pero alguien que dice, bueno, hermano, los invitamos a trabajar esta semana. Ay, no, es que pues es el único día que tengo para descansar. Si quieren les ayudo otro día, porque si no, no voy a dormir. Hola. ¿Sabe cuántas veces me ha tocado a mí estar hasta las 3, 4 de la mañana atendiendo a alguien un sábado y tener que levantarme para un domingo y todavía tener que preparar todo lo que tengo que preparar? ¿Sabe cuántas veces me ha tocado? ¿Sabe cuántas veces me ha tocado no dormir absolutamente nada en una noche y tener que venir aquí a enseñarle? Muchas, no es queja. Pero de mi vigor depende que otros sean edificados. Así que lo que este hombre está describiendo de David es que David, y aquí a algunos les va a tocar un mazapanazo, pero el vigor no solamente se demuestra en lo que tú haces para Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser. La pregunta es, ¿con qué vigor desempeñas tu trabajo? Hola. ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? Bueno, lo bueno es que yo no trabajo. ¿Con qué vigor te ven en casa? ¿Cómo te ve tu familia? Constantemente. ¿Cómo está tu casa? ¿Todo en su lugar? ¿Todo en orden? Hola. ¿Con qué vigor haces las cosas? ¿Cómo lo demuestras? De repente, a veces me agarro de carrilla aquí a algunos jóvenes que tengo aquí, que no les quiero decir su nombre, pero que los estoy viendo. Y de repente a veces los veo y llegan y se sientan y me dicen, ay, estoy bien cansado. Y me les quedo viendo así como que, tienes 20 años. Y estás bien cansado. Nomás fuiste a la escuela en la semana. Yo también pasé por esa edad y yo también lo dije muchas veces.
Pero ya cuando llegas a la edad adulta y ves todas las responsabilidades que tienes que hacer, ¿a poco alguno de ustedes llega y dice, ay, estoy bien cansado, ya mejor me voy a quedar aquí acostado, no, ya, es que mañana ya no voy a trabajar? Ya que ninguno. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tomar fuerza, levantar el vigor y decir, lo tengo que hacer. Se llama vigor. Y a veces ves a los chavos, 25 años. El otro día les dije, no, hombre, mi hijo, tus 25 años yo ya andaba haciendo planes para mi boda. Ay, pastor. Ya andaba yo pensando que cómo rayos le iba a hacer. Y no es que quiera que se casen ya, no me malinterprete. Lo que quiero es que entiendan y que despierten que hay mucho más por alcanzar y que no puedes perder el tiempo, porque cuando llegas a la edad adulta quisieras recuperar el tiempo que no aprovechaste para poder alcanzar a hacer lo que no pudiste hacer. ¿A poco no? Tengo aquí un montón de adultos que de alguna manera en alguna etapa de nuestra vida hemos dicho, si hubiera hecho esto. David no está perdiendo el tiempo. David es alguien que tiene vigor. Alguien lo está describiendo. Y sobre todo la última parte, y con eso concluyo. Ayúdame, José. Es hermoso. ¿Y qué? Y la parte más importante, Jehová está con él. Yo le pregunto algo y sea honesto, de verdad. Sea honesto con lo que le voy a preguntar. ¿La gente sabe que Dios está con usted? ¿O ni siquiera se han dado cuenta? O algunos ni siquiera saben que usted es un hijo de Dios. La gente sabe que Dios está con usted, porque este es el testimonio de alguien más hablando de David. ¿Ok? Es alguien más diciendo de David. No es David hablando de él mismo. Es alguien más hablando de él. Y ese alguien dice que Dios está con David. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tuvo que haber visto esa persona en David para saber que Dios estaba con él? ¿Usted qué cree que vio? ¿Qué cree que vio? A ver, ahórquese solo, échese la soga al cuello solo. ¿Qué cree que vio esa persona para decir que Dios está con David? ¿Qué piensa usted que tuvo que haber visto? Que cuando oraba Dios le respondía, su valentía. ¿Qué más? Su fuerza. ¿Qué más? Su adoración. ¿Qué más? Su obediencia. ¿Qué más? Échale. Su carácter. Importantísimo, porque está hablando. Lo que describe es de su carácter. Lo que describe es de alguien que ha sabido rendirse a Dios y que solamente Dios podría controlar a alguien como él. ¿Qué más? Su forma de hablar. ¿Cómo se pudo haber enterado él que Dios estaba con David? Su humildad. ¿Qué más? ¿Qué más tuvo que haber visto esa persona para decir Dios está con David?
su forma de servirle a los demás. Lo acabo de decir, ¿verdad? Evidentemente tuvo que haber sido testigo de algo así y que no era común. Imagínate que él fuera el testigo presencial de una batalla entre David y un león, y que David saliera como si nada y que regresara con su oveja. O sea, ¿quién más podría decir que David tiene a Dios con él? Sino alguien que ha sido testigo de algo tan asombroso como eso. Todas las cosas que dijimos, que describimos, que pueden hacerle ver a alguien más que Dios está contigo, son las cosas que tú y yo deberíamos de estar aplicando en nuestra vida. Ay, es que me haces salir de mis casillas. Pues no deberías. Recuerdo una vez que así le dije a mi pastor: oh, es que fulano de tal me hace salir de mis casillas. Y me dijo: pues no deberías de salir de tus casillas, mijo. Y cuando me dijo así dije: ah, caray. Digo, porque tú tienes a Cristo. Y porque el carácter de Cristo está siendo forjado en ti. Y una de las características de Jesús hablándole a sus discípulos es: aprended de mí. Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Si el carácter de Cristo está siendo forjado en ti, nada debería de hacerte salir de tus casillas. Y cuando digo nada, es nada. Así que para poder pasar de la unción al trono, o para que Dios me promueva a algo más alto, todo lo que describimos hoy debe de ser algo visible a los demás. No tiene que ser algo que tú piensas que tienes. Tiene que ser algo que los demás atestiguen que tú tienes. Así tiene que ser. No tiene que ser aparente. No tienes que ser de una manera con unos y con quienes te sientes más confiado. Ser diferente, porque entonces estás viviendo una doble vida. Tienes que ser genuino dentro, fuera de tu casa, dentro, fuera de la iglesia. Tienes que saber usar las palabras correctas cuando hay alguien que te ve y cuando hay alguien que no te ve, cuando hay alguien que te escucha, cuando no hay nadie que te escuche y atestigue de ti. Tienes que hablar correctamente en todos los casos. Tienes que aprender a dominar tu carácter. Cuando hay testigos y cuando no hay nadie que atestigue lo que estás a punto de decir y provocar heridas. Porque es muy bonito que todos querramos ser reyes y sacerdotes, pero no nos damos cuenta que cuando Dios va a colocar a un rey, que es el mayor ejemplo en cuanto a los reyes en la tierra, porque el máximo es el rey de reyes, pero en cuanto a reyes en la tierra, David es uno de los más grandes ejemplos de que antes de llegar al trono, Dios previamente trató con él. Cuando David llega al trono, no voy a adelantar porque todavía me faltan otras sesiones más de hablar de David, pero cuando David llega al trono, David previamente pasó todo un trato de Dios para ser como es. Pero David viene creciendo. Imagínate,
Si esto que describe aquí es el inicio del ungimiento de David, imagina todo lo demás que Dios fue tratando hasta llegar al trono. Tú y yo queremos ya estar en el trono y todavía ni siquiera nuestra lengua sabemos dominar. Todavía no salimos de nuestras casillas. Todavía se te sale por ahí una serpiente, algún escorpión de la boca. Todavía en tus discusiones haces uso de palabras que no debes de usar. ¿De qué habla? De que todavía falta un proceso por vivir. Y no nos lo podemos brincar para que Dios nos pueda promover más alto. Ponte de pie, por favor.